Bienvenidos todos al podcast Life Sciences 360 de Yureda Camacho. Empezamos con una pregunta. ¿Sigue siendo América Latina un mercado de oportunidades para las grandes industrias farmacéuticas? ¿O se ha vuelto un complejo rompecabezas regulatorio? Hoy no queremos hablarles de normas, hoy queremos hablarles de estrategia. Queremos que sepan cómo navegar un mercado complejo y tan regulado. Para esto, he invitado el día de hoy a Alejandra Villada, Néstor Bejarano, Daniel Cardona y Andrés Hidalgo. Queremos juntar 4 piezas claves para entender este rompecabezas. 1. Cómo operar en un mercado tan regulado. 2. El valor que se le debe dar a la propiedad industrial. 3. Cómo acceder a la innovación de manera temprana. Y 4. Cómo hacerlo de manera que generemos confianza. Para esto empecemos con Daniel. Y te quiero hacer una pregunta, Daniel. En tu opinión, ¿la región sigue siendo una región de oportunidades o hay mayores riesgos hoy en día? Ana, gracias por tu pregunta. Latinoamérica es un mercado de muchísimas oportunidades. También hay que decir que hay muchos retos. Uno de los retos es que no es homogéneo todo el mercado. Y en distintos países y en distintas jurisdicciones hay distintos temas en el aspecto regulatorio. Muy bien, entonces, cuando una empresa farmacéutica internacional quiere entrar a Colombia, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería el mayor reto regulatorio que tendría que tener en cuenta? El mayor reto que se van a encontrar esas empresas es tratar de implementar los modelos que vienen trabajando desde Estados Unidos o en Europa o en Asia. Lo importante es saber y entender que somos culturas distintas, pero que nos podemos adaptar y somos flexibles al cambio. Y en tu experiencia, ¿cuál es el error más recurrente que ves? Es ese error que te mencionaba, que muchas veces desde el aspecto regulatorio se piensa que la solicitud, por ejemplo, de un registro sanitario va a ser igual o va a operar igual que en otros países como Europa, como Estados Unidos. Si te preguntara yo, Daniel, ¿cuál sería el checklist que tendría que tener en cuenta una empresa que quiera entrar al mercado latinoamericano? ¿Qué le podría recomendar? Tiene que haber una lista de chequeos de cuáles son los permisos y autorizaciones que se requieren para entrar al país o al mercado. Y particularmente desde el punto de vista sanitario, es necesario entender qué permisos o autorizaciones necesitamos particularmente para poder comercializar y vender medicamentos. Hablando puntualmente de Colombia, actualmente estamos viendo debates profundos en relación con los diferentes actores de la cadena. Se está hablando de la función del gestor farmacéutico, se está hablando de qué papel tiene el distribuidor. ¿Tú cómo estás viendo esto? ¿Son meros ajustes desde el punto de vista regulatorio o realmente esto está indicando un cambio en el modelo de distribución en la cadena? Ana, Colombia en este momento está pasando por un momento de cambio importante en el modelo de negocio y sobre todo en la forma de comercializar medicamentos. Existen muchas dudas, muchas preguntas, hay momentos de incertidumbre, pero lo importante es aquí mandar un mensaje claro al negocio y decirles, estamos para apoyarlos y desde Llorea Camacho los podemos ayudar. De lo que tú nos acabas de decir, yo creo que me quedo con algo clave. Operar bien no solamente es cumplir las normas, sino ajustar y diseñar el modelo de negocio de acuerdo con el marco normativo existente. Y de este punto de cómo operar, pasamos a un punto muy clave, y es que no solo nos podemos quedar en esta esquina, tenemos que darle valor a la innovación que se empiece a derivar de todo ese desarrollo tecnológico, a la protección de esos activos intangibles. Y ahí es donde cobra mucha relevancia el tema de propiedad industrial. El conocer el sistema, aprovechar sus ventajas, el manejo correcto de los portafolios a nivel región, a nivel local. Y para esto quiero preguntarle a Néstor que nos cuentes, digamos, cuáles para ti serían las mejores prácticas en temas de propiedad industrial. Ana, tal y como lo señalas, la propiedad industrial es una herramienta absolutamente estratégica
en cualquier sector tecnológico. Y por supuesto, el área farmacéutica no es la excepción. Pero como toda herramienta, lo clave es aprender a utilizarla a profundidad, conocerla realmente para sacarle el mayor provecho posible, conocer sus ventajas y sus limitaciones. Ahora, una vez que se logra ese conocimiento, es posible aplicarlo en las distintas áreas del sector. Por ejemplo, si hay nuevos desarrollos, si la innovación implica nuevos desarrollos, estaríamos hablando de protección vía patentes. Pero si lo que se necesita es información a nivel regional o mundial, estamos hablando de herramientas como las libertades de operación y las bases de datos. Es clave lo que tú dices. Y con fundamento en eso, yo sí quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿cuáles ves que podrían ser los mayores retos en temas de propiedad industrial? Y enfócalo, por favor, a temas de patentes. Por supuesto, el primero de ellos es que en toda empresa deben entender que la propiedad industrial no es responsabilidad única del equipo jurídico. Todas las demás áreas, área regulatoria, área de comunicaciones, área de mercadeo, deben comprender los aspectos básicos del sistema para poder aplicarlo en sus distintos equipos. Lo segundo, diría que es muy importante que exista un manejo adecuado de la información en materia de patentes. Para ello existen a nivel mundial y a nivel regional distintas bases de datos que deben ser aprovechados y se debe propender porque las distintas oficinas de patentes de cada país mejoren en esos aspectos. Y para ti, ¿cuál podrías decirnos que serían dos oportunidades claves para tener en cuenta? De lo más clave, para todos los actores debe ser propender por la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial y particularmente en materia de patentes. Todo esfuerzo que se haga internamente o en conjunto con las oficinas de patentes y demás entidades de un Estado serán útiles para poder tener esa base, esa seguridad jurídica y poder generar valor en el negocio. Tú acabas de tocar un tema clave en toda esta discusión y es el tema de la seguridad jurídica. Ahí yo creo que tenemos que detenernos un momento y quisiera hacerte una pregunta, porque es un tema además muy sensible. Si un país no tiene seguridad jurídica, no aplica de manera correcta el marco normativo existente, ¿tú consideras que esto realmente afecta la entrada de nuevos productos y nuevas terapias al país? ¿Afecta el intercambio de tecnología, la transferencia de tecnología? ¿En qué manera lo puede afectar? Lo afecta totalmente. La propiedad industrial, como todo ecosistema, depende de los diferentes elementos que lo componen. Y es un ambiente, un ecosistema muy sensible. Si alguno de los elementos no está engranado, no va a funcionar correctamente. Entonces, si aquellas empresas que dedican esfuerzos en investigación y desarrollo para desarrollar, por ejemplo, nuevas moléculas con actividad terapéutica, no encuentran un respaldo jurídico adecuado, no van definitivamente a trascender en esas inversiones y en esos esfuerzos y dejarán de lado quizás ciertas jurisdicciones para ir a otras. Y fíjate lo que tú dices, es clave para las decisiones estratégicas que realicen las compañías este tema de la seguridad jurídica. Bueno, desde el punto de vista de propiedad industrial no queda duda de la importancia que tiene que tener la protección de esta innovación, pero el tema no queda solamente aquí. Obviamente esto se liga con un tema clave también y es el acceso temprano a esa innovación. Y acá yo quisiera invitar a Andrés para que nos contara un poco cómo hacen las compañías farmacéuticas para poder acceder de manera temprana a esa innovación que se va desarrollando desde el punto de vista de M&A. Gracias, Ana. Yo arrancaría con un principio que es crucial en los negocios y es el que no crece, decrece. Y aplica también para la vida. Las empresas farmacéuticas y particularmente en una industria tan compleja, tan expuesta a riesgos regulatorios, tan expuesta a inseguridades jurídicas que pueden afectar incluso la sostenibilidad misma de la compañía a largo plazo,
pues tienen un deber y es estar obviamente innovando, obviamente evaluando su propio negocio, manteniendo su estructura, su estrategia trazada como un objetivo claro desde el comienzo, pero asimismo estar muy alerta a oportunidades de crecimiento vía inorgánica. Ahí las transacciones pueden jugar un rol clave. Es decir, no solo invertir recursos y tiempo en la innovación y en el desarrollo y en el crecimiento orgánico de la compañía y de sus productos, sino asimismo, de manera complementaria, establecer criterios de expansión, puede ser geográfica, puede ser en portafolios complementarios de la compañía, etcétera, pero de manera muy organizada y planificada. El estancamiento puede ser equivalente a un crecimiento no planificado, donde la compañía toma una decisión estratégica o supuestamente estratégica de adquirir un portafolio de productos o adquirir una línea de negocios o adquirir una compañía en sí misma o expandirse de una manera un poco desordenada simplemente por el objetivo de crecer, puede ser tan perjudicial como quedarse estancado. Entonces ahí la visión estratégica tiene que estar dada en cómo vamos a integrar ese portafolio, esa compañía, esa nueva línea de negocios, esa cultura empresarial en lo que yo hoy en día tengo. Y las compañías ahí tienen un reto enorme, precisamente de estar funcionando y operando en el día a día con sus portafolios actuales, expuestos a todos estos retos, pero asimismo identificando esas oportunidades tempranas. Y recordemos que aquí la innovación no está solo en Big Pharma. Hay centros de desarrollo, hay incluso startups, hay universidades que están desarrollando tecnología, innovación, etcétera, que puede generar unas oportunidades de acceder a unos mercados y a fortalecer portafolios a futuro de manera integrada, de manera ordenada y con una planeación de vida. Lógicamente, esto involucra, y lo hablábamos ahorita, de armar un rompecabezas. Cuando estamos enfrentando una eventual transacción, y transacción no necesariamente equivale a la compra de una compañía o la compra de unos activos, sino también puede ser por vías más ligeras, más flexibles, como puede ser por la vía contractual, un contrato de licencia, una alianza estratégica, un joint venture, entre otros mecanismos de expansión y de crecimiento, pues ahí la compañía está integrando todas estas variables para ahí sí considerar aspectos regulatorios, aspectos de propiedad intelectual, aspectos del entorno económico y competitivo, aspectos lógicamente financieros y sobre todo, que lo que los agrupa todo, un entorno legal idóneo para esa plataforma de crecimiento. Entonces, tal vez esa es nuestra recomendación y así es nuestra asesoría, muy preventiva, muy de anticipación y lógicamente de manera muy estructurada, buscando el objetivo de crecimiento, pero un crecimiento sostenible y estratégico. Tú acabas de tocar un tema clave y es que muchas veces la innovación no se genera en la Big Pharma, se genera fuera, se genera en startups, se genera en otro tipo de empresas. En tu experiencia, digamos, qué figuras, aunque has hablado de algunas de ellas, pero qué estructuras recomendarías que funcionen mejor frente a este ambiente de incertidumbre que puede darse en un primer momento? Sí, yo creo que ahí el principal reto es precisamente alinear objetivos y alinear expectativas e intereses entre las dos partes. Precisamente no toda estructura corporativa funciona para el objetivo trazado. Y ahí nosotros como asesores tenemos un rol de apoyo y de creatividad para justamente definir la estructura que mejor se ajuste al objetivo trazado por la compañía. Si, por ejemplo, es adquirir una inversión o hacer una inversión en una compañía que esté adelantando procesos de innovación en una etapa temprana, precisamente la estructura puede ser lo flexible, de la manera más flexible posible para alcanzar el objetivo de que ese crecimiento sea ordenado. De manera que, por ejemplo, los pagos o la participación que el vendedor o el desarrollador adquiera de la compañía adquirente se ejecute cumpliendo ciertas condiciones.
hitos regulatorios, hitos comerciales o cualquier otra condición que se ajuste al propósito trazado por la compañía. Entonces ahí hay mucha flexibilidad. Tenemos en Latinoamérica sistemas absolutamente flexibles, obviamente con un marco normativo rígido, estructurado, pero desarrollando la autonomía de la voluntad, las partes pueden llegar a unos mecanismos absolutamente flexibles y adaptados a las necesidades específicas de los clientes. En esa medida, se pueden estructurar mecanismos, repito, muy aterrizados a los objetivos que estén trazándose las partes, buscando maximizar los intereses, de manera que no sea una inversión de riesgo, digamos como puede ser el apetito que pueda tener un fondo de inversión o demás, sino una estructura mucho más coordinada, más ordenada y estructurada de manera que se logre ese objetivo. Está clarísimo. Yo quisiera hacerte una última pregunta. Si viene una compañía que aún no tiene claro la importancia de todo este tema de M&A dentro de su estrategia de innovación, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Creo que ya lo mencionaba Daniel y es conocer el entorno. Creo que eso es absolutamente fundamental para cualquier decisión estratégica de crecimiento vía orgánica, vía inorgánica o de cualquier otro mecanismo de desarrollo de su compañía. El conocimiento del entorno implica considerar todas las variables que ya se han mencionado en esta mesa. Principalmente la industria farmacéutica pues está expuesta a los vaivenes regulatorios y las políticas públicas en el sector salud, etcétera, que pueden ser tal vez la principal variable en esa ecuación. Pero hay muchas otras. Hay esquemas tributarios, hay aspectos laborales, hay aspectos regulatorios no necesariamente farmacéuticos que pueden impactar la operación de una compañía. Entonces, en ese engranaje de todas estas variables, pues el conocimiento del mercado, el conocimiento del sector, de la jurisdicción específica y de las potenciales oportunidades de crecimiento pues son absolutamente importantes. Ahora, ya la estructura de una transacción como tal viene por añadidura. Eso no es el primer paso. El primer paso es entender el negocio, entender el entorno, entender el mercado y ahí sí, si hay una oportunidad valiosa de crecimiento y de apalancamiento que engrane dentro de la estrategia actual de la compañía, pues tiene mucho sentido ahí sí entrar a definir cuál va a ser la mejor estructura y cuáles son las condiciones base para lograr los objetivos que nos estamos trazando. Y entonces ahí sí uno podrá decir, quiero es entrar en este territorio, quiero es adquirir no una línea de negocio competidora con nosotros, sino, por ejemplo, un eslabón de mi cadena de valor, quiero adquirir o tener algún tipo de injerencia en la operación logística, en el transporte, en la distribución, etc. Entonces hay muchas variables y dependerá lógicamente de los objetivos que tenga la compañía enfocados en su estrategia. Repito, primero la planeación, el conocimiento del entorno y segundo, no menos importante, pero de segundo, ya la estructura y la implementación de estas estrategias que tenemos la ventaja que tenemos unos entornos normativos muy flexibles que nos permiten estructurar justamente esos mecanismos de manera muy aterrizada a las necesidades específicas y a los objetivos de los clientes. Clarísimo, Andrés. Está clarísimo lo que nos cuentas y sobre todo el tema de que M&A ha dejado de ser una figura meramente transaccional en toda esta discusión. Un tema transversal, transaccional, puramente para convertirse en una pieza clave dentro de esta estrategia más macro de innovación y de expansión en los mercados. Esto sin duda es muy relevante, pero necesitamos una pieza más para aceitar todo este engranaje. Y esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, no se logra si no generamos, si las empresas no generan confianza y transparencia. Aquí quiero darle la palabra a Alejandra para que nos cuentes un poco, Alejandra, cuál es la importancia para ti de todo el tema de compliance en la industria farmacéutica. Gracias, Ana. A mí me parece importante, quisiera arrancar con un número.
para poner las cosas en perspectiva. En Colombia, más de 50 millones de personas están afiliadas al sistema de salud. 50 millones es un montón. ¿Y eso qué significa? Que el sistema de salud colombiano es uno de los sistemas más grandes y complejos de América Latina. Y entonces pensemos eso que implica para una compañía farmacéutica, que todo el tiempo están interactuando no solo con sus inversionistas, sino también con médicos, con pacientes, con distribuidores, incluso con autoridades regulatorias. ¿Y eso qué significa además? Que el sistema de salud también está permeado por recursos del Estado. Entonces, lo que muchas veces para una compañía farmacéutica es una interacción comercial normal o una transacción habitual, también puede implicar directa o indirectamente recursos del Estado. Y eso nos lleva a una conclusión muy importante, y es que en la industria farmacéutica la confianza es un activo tan importante como la innovación, quizás más. Y de hecho, esto no es una frase como bonita para poner en una presentación o para utilizar en un podcast, sino que en realidad es la realidad operativa de una farmacéutica. Porque una compañía de este estilo o de este sector, más bien, no solamente compite por quien desarrolla el mejor medicamento, compite por quien interactúa con el sector salud de la mejor forma, sin, digamos, alterar un crecimiento comercial, pero de la forma más segura posible y sin afectar su integridad. Eso está clarísimo. Y yo creo que lo que tú dices es clave. Hay que saber cómo se debe interactuar dentro de los diferentes actores del sistema. No satanizar esa interacción. Esa interacción es básica para el crecimiento, para el desarrollo, para tener mayor innovación, para el conocimiento sobre nuevas terapias, pero hay que saberlo hacer bien. ¿Cuál es en tu criterio y en tu experiencia o en dónde se presentan los mayores riesgos en temas de compliance? Aquí la respuesta es incluso un poquito contraintuitiva, porque generalmente en temas de cumplimiento siempre se piensa que los riesgos están asociados a que llegan con una maleta llena de fajos de billetes. Pero en la industria farmacéutica no funciona así. Los mayores riesgos se derivan incluso de actividades legítimas y necesarias para el crecimiento de una compañía perteneciente a este tipo de sectores. Entonces, por ejemplo, algunas de estas actividades que suelen tener un propósito legítimo, pero que nos llevan a riesgos de cumplimiento. Cosas tan sencillas como el patrocinio de un congreso, relaciones con profesionales de la salud. Y a esto, para efectos prácticos, me parece muy importante traer a la mesa un ejemplo, y es una compañía está organizando un congreso médico, y tiene uno de sus proveedores que lo está ayudando a manejar todo este congreso, que además se necesita mucha logística detrás de este tipo de eventos, está ofreciendo incentivos adicionales a los médicos ponentes. Esto sin autorización de la compañía. La compañía lo desconoce, no tiene ni idea. Y bajo sus políticas eso está prohibido. ¿Y qué pasa? Que el evento en sí es un evento maravilloso, médicos, ponentes de primer nivel, un programa académico sólido, pero debajo de la superficie hay una serie de incentivos que no están, digamos, del todo correctos y que incluso, digamos, que sobrepasan los estándares de las políticas. Y ahí es cuando las empresas se tienen que hacer una pregunta muy importante, y es, ¿nuestras políticas reflejan la realidad de nuestra operación? Y muchas veces la respuesta es que no. Y ahí es donde, digamos, la idea es entrar a verificar cómo hacemos de estas actividades que nacen de un propósito legítimo, las hacemos de forma correcta, ética, y las hacemos bien. Eso no significa no las debemos hacer, no debemos, digamos, que prohibir este tipo de interacciones, todo lo contrario, las debemos hacer, ejecutar y tener todos los soportes para que en algún momento, si nos llegan a auditar, estemos tranquilos de que nuestro congreso médico fue todo un éxito en todos los niveles. Buenísimo lo que señalas, porque además ya estás hablando de casos concretos, de casos prácticos que se viven en el día a día. Y siguiendo eso, tú nos podrías dar 3 recomendaciones claves para que tengan en cuenta en la industria farmacéutica frente al tema de riesgos o de minimizar riesgos en temas de compliance. Claro. ¿Qué recomendarías? Sí. Lo primero es ser conscientes que en este tipo de industria los riesgos están en el día a día. Entonces el mapeo de riesgos es muy importante, y para eso se necesita una interacción no solamente del equipo de compliance o de sus asesores externos, sino de la participación constante de todos los líderes de procesos de las diferentes áreas de una organización. El mapeo y la participación de estos roles es indispensable. Lo segundo es que mis políticas, yo puedo tener 30 políticas divinas en inglés, en español, en francés, en todos los idiomas donde la compañía tenga sede,
pero lo importante es que eso no se quede en el papel, que eso a nivel operativo aplique en los procesos. Lo tercero es ser muy conscientes de cómo estoy vinculando a mis contrapartes y qué controles les estoy aplicando a las contrapartes que ya tienen una relación comercial previa. Y para eso no solamente es importante temas de debida diligencia, sino también el rol del oficial de cumplimiento, que seguramente más adelante hablaremos de eso, y no desconocer, por último, digamos, el rol que pueden tener los terceros en la participación y en general en toda la operación de una compañía farmacéutica. Y terceros son muchos. Entonces, eso es muy importante aterrizarlo y seguramente tendremos la oportunidad de conversarlo más adelante. Claro que sí, esto creo que es un tema que nos da todavía para conversar y profundizar mucho más, pero es sin duda importante tenerlo en cuenta en el día a día y tener claro qué programas de cumplimiento tienen que tener las empresas ya montados internamente. Y yo quisiera darle la palabra a Daniel en este punto porque en el día a día, en la práctica, vemos mucho lo que tú señalabas, en esas interacciones con médicos, con pacientes, se da mucho ese punto o esa zona gris entre la pregunta o el cuestionamiento que nos hacen, ¿hasta dónde puedo interactuar? ¿Cuál es la mejor forma de interactuar? ¿Puedo yo en un congreso hablar, por ejemplo, de un medicamento que no esté aprobado todavía por INVIMA o no tenga una indicación aprobada? Quiero que nos cuentes tres recomendaciones claves que pudieras dar en estos casos prácticos. Mira, Ana, yo creo, como lo estaba diciendo Alejandra, lo primero es tener claro el código de ética o los códigos de ética en los cuales está trabajando la compañía. En Colombia hay dos códigos de ética principalmente, el código de ética de AFIDRO y el código de ética de la ANDI. Estos son parámetros que nos dan guías de cómo interactuar con profesionales de la salud. Hacer ese mapeo, hacer esos chequeos previos que me decía Alejandra son muy valiosos, pero lo más importante es que en la cultura organizacional de esas compañías y de las personas que interactúan tengan muy claro cuáles son los procesos o cuáles son los parámetros que yo debo tener para hacer esa interacción. Lo primero es los códigos de ética. Otro aspecto también muy importante son las normas sanitarias. Si bien esas normas sanitarias son normas generales que muchas veces se ven de forma ambigua o digamos como un laberinto, es muy importante que alguien dé unas capacitaciones claras y precisas de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Porque muchas veces los laboratorios o las personas que trabajan en esos laboratorios actúan con muy buena fe, pero muchas veces con desconocimiento de la norma. Y es muy importante hacer esas capacitaciones. Yo creo que esos dos aspectos son los más claros y los más precisos que pueden ayudar a una compañía farmacéutica para que tanto desde el punto de vista de compliance como desde el punto de vista regulatorio puedan cumplir y hacer esas interacciones, siendo que sean transparentes, que es lo que queremos todos, porque es muy importante, y aquí lo destaco, el rol que tiene las compañías farmacéuticas en el sistema de salud. Porque ¿quién conoce más los medicamentos que se están comercializando? ¿Quiénes son los que pueden entregar la información de lo que ocurre sobre los medicamentos, esos eventos adversos o las situaciones contrarias que pueden ocurrir con ellos? Pues los laboratorios. Y esta es una información legítima que tienen que entregar los laboratorios a los distintos profesionales de la salud. Y la única manera es que los laboratorios lo puedan entregar de manera transparente a través de estas conversaciones transparentes que se tienen que dar todos los días y que son muy importantes para el ejercicio y para que el sistema de salud de Colombia pueda seguir y puede seguir operando tal como está ocurriendo. Claro, y esto no solamente es Colombia, esto se extrapola a la región. En todas partes, en todos los países, en todos los mercados, precisamente esto se sostiene y se mantiene con base en una confianza y en una transparencia legítima. Por eso el tema de compliance es sin duda, como ustedes lo han dicho, un tema importante en todo este, como les decimos, rompecabezas que tenemos que tener claro para navegar en este sector farmacéutico. Bueno, yo de verdad les agradezco mucho las ideas que han dado cada uno
y ver cómo no son temas aislados, ver cómo desde Lloreda Camacho integramos las diferentes áreas, porque para poder dar una asesoría como la que damos nosotros, 360, no se puede dar solamente desde una sola arista. Fíjense cómo todos los temas están conectados y todos y cada uno de ellos es importante dentro de la estrategia. Ese es el mensaje que queremos dejar hoy. Queremos dejar claro que es importante saber cómo operar en el mercado, que es importante el tema sin duda de la protección a la propiedad industrial, como lo señalaba Néstor. El acceder a través de estas figuras que Andrés nos comentaba, acceder de forma temprana a la innovación, no perder la oportunidad, estar ahí de primeras frente a las oportunidades que se presenten en el mercado. Y sin duda, el tema que conversaba Alejandra sobre todo el tema de cumplimiento, transparencia y generación de confianza. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy en esta discusión. Si te gustó este episodio, síguenos en nuestras redes para seguir discutiendo sobre estos asuntos clave.